a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy vamos a estar trabajando con merluza, vamos a estar haciendo una preparación súper rápida y express, te vas a dar cuenta porque nuestra mise en place es muy pero muy corta, manejamos muy pocos ingredientes y vamos a poder trabajar estos a modo de que vos puedas ver qué platos podemos llegar a desarrollar con muy poca mise en place. Vamos a ver rápido la lista de insumos para poder arrancar con nuestra receta. Para esta preparación necesitamos 2 filets de merluza, 2 dientes de ajo, 200 ml de crema de leche, cantidad necesaria de hojas de acelga, media cebolla blanca, una berenjena y 100 ml de vino blanco. Muy bien, ya viste la lista de ingredientes, tenemos 2 filetes de merluza que es la verdad cantidad suficiente como para un plato. No vamos a trabajar tanto la guarnición, en realidad la guarnición van a ser unos salteados de vegetales, vamos a usar un poco de berenjena y cebolla, que es lo primero que vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué? Más que nada por el tiempo que puede llegar a demorarse la cocción, más que nada de la cebolla, que es el vegetal con más urgencia que encontramos acá. Ahora, te tengo unos cuantos consejos para trabajar la berenjena. Como es un vegetal que lidiamos justamente con la acidez que posee, está bueno que vos esto lo trabajes de alguna forma y la mejor manera de hacerlo es que vos ya la cortes y estas piezas, independientemente del tamaño que vos decías para la presentación, lo dejes descansando en salmuera. Salmuera quiere decir básicamente un poco de sal y agua en un porcentaje específico. Básicamente un puño de sal por cada litro de agua para que tengas una medida y esto lo vas a someter a hervor. ¿Para qué? Para que la sal se pueda disolver lo más rápido posible dentro del agua. Una vez que eso ocurre, esperás que el agua se enfríe, dispones las berenjenas y lo dejas descansando toda la noche en esa preparación. ¿Por qué? Para poder eliminar, como te había dicho, la acidez que tiene. Otra forma de eliminar en gran parte su acidez es asando este vegetal con un poco de aceite de oliva y ajo. También logramos disminuir en gran cantidad su acidez, pero no hay nada como el descanso en salmuera, que por lo menos necesitamos unas 24 horas para poder concretar eso. Entonces vamos a ir juntando los cortes de berenjena acá. Ojo, si vos no sos amante de este vegetal y querés cambiarlo por algún otro, no hay ningún problema, es simplemente yo estoy trabajando con estos dos vegetales, cebolla y berenjena, que realmente combinados quedan muy bien. Solamente tenés que tener en cuenta jugar con las especias, con los condimentos, para poder variar el sabor. Bueno, está entonces, tenemos la berenjena cortada, la cebolla vamos a también cortarlo en una proporción similar, vamos a hacerlo en cubos. Y vamos a también ponerlo a esto ya el ajo, para que a la hora de la cocción se mezclen bien todos los sabores. Ahí vamos. Todo esto lo vamos a mezclar y ya vamos a empezar a calentar la superficie donde vamos a estar cocinando. Vos podés hacerlo de dos formas. Podés hacerlo en la sartén directamente, que necesitas fuego fuerte, una buena cantidad de fuego para poder justamente darle un buen sellado, eliminar en gran porcentaje su acidez y ya aportar el sabor que vos quieras. Lo único que nos falta acá es agregar el ajo mientras esperamos que se caliente la superficie de la sartén. Está bueno que lo cocines con un poco de aceite de oliva o incluso con aceite neutro, también queda muy bien. O sea, el aceite de girasol queda bastante bien. Pero el aceite de oliva estamos aportando mucho, pero mucho más sabor. Ahora, si lo querés hacer al horno, la temperatura que tenés que tener en cuenta para manejar esto es básicamente unos 200 grados. 200 grados y el tiempo aproximadamente unos 15 a 20 minutos máximo. Obviamente depende mucho también del corte que vos le estés aplicando. Si son cortes muy grandes, obviamente puede llegar a demorarse un poco más. Siempre tenés que tener en cuenta eso, los tamaños que estás manejando. Vamos a ponerle un poco de orégano para que ya tenga algo de condimento, un poco de nuez moscada y tengo también acá una pizca de curry. Entonces ya vamos a estar dándole sabor a esto. Como te había mencionado, vos lo podés trabajar justamente un día antes. Todo esto lo dejás ya condimentado con las hierbas que quieras y listo. Bueno, disponemos esto acá, nos preparamos los utensilios, tenemos justamente cuchara, vamos ya a disponer y vamos a darle un buen sellado. Esto es necesario para justamente poder darle el dorado correcto a la preparación. No lo tenés que mover porque necesitamos justamente ese proceso, ese momento en el que los vegetales tocan contacto con la superficie, se sellan bien y después vamos a poder ir moviéndolos. Igual que una carne prácticamente.
Bueno, vamos a quedarnos acá, dejamos los vegetales cocinándose y a la vuelta ya vamos a estar trabajando en la merluza y te voy a contar algunos secretos para poder trabajarla. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. ¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos mezclado la cebolla, el ajo, la berenjena, todo esto lo condimentamos a gusto, obviamente. Nosotros le pusimos un poquito de orégano, un poco de nuez moscada y un toque de curry, básicamente para poder darle este sabor extra. Te habíamos recomendado que la berenjena vos la trabajes un día antes, la dejes descansando por lo menos 24 horas en salmuera para justamente poder eliminar lo más posible su acidez. Bueno, ¿qué nos quedamos haciendo? Pusimos todos estos vegetales con un poco de materia grasa, aceite. Vos podés jugar con aceite de oliva, podés jugar con aceite neutro, podés utilizar incluso si tenés grasa de panceta, que normalmente cuando cortamos la panceta en cubos la desgrasamos. En esa grasa vos podés saltear también los vegetales, vas a potenciar mucho más todavía su gusto. Todo eso, después de que lo pasás, fíjate cómo va tomando este color mucho más pardo, ¿sí? Se va sellando. Entonces, acá es donde vos podés usar un poquito de el vino blanco, ¿sí? Yo te pido 100 ml de vino blanco, que es para el pescado, pero también vos lo podés combinar para levantar un poco la cantidad de grasa que pueda llegar a tener la superficie. Entonces ya ahí estás generando bastante sabor. Vamos a apagar, sacamos el fuego y vamos a agregar un poco de la crema de leche que ya te pedía en la mise en place, que es básicamente para la salsa del pescado, donde vamos a estar mezclando con las hojas de acelga, entonces vas a tener una salsa verde. Pero para que los vegetales no queden tan carentes, digamos, de líquido, vamos a agregarle esto. Entonces vas a tener justamente una salsa que va a acompañar estos vegetales. Va a quedar muy, pero muy interesante. Todo esto lo vamos reservando porque vamos a recalentarlo casi hacia el final. Ojo, ya te había dicho que esto vos podés hacerlo sin ningún problema al horno. Y podés variar mucho con los vegetales. Vos podés usar cebolla blanca, cebolla morada, podés usar papas que podrían estar previamente marcadas. También podés utilizar los morrones de diferentes colores, queda muy pero muy llamativo en la preparación. Bueno, ahora sin llevar esta olla precisamente a lavar, vamos a estar sacando todo el exceso de salsa que pueda tener. Y acá mismo con todo el sabor que queda vamos a estar terminando de cocinar la merluza. La merluza es un pescado blanco apto para muchas cocciones, se presta para casi cualquier cosa, pero tenés que tener en cuenta que se cocina muy pero muy rápido y si no tenés el fuego correctamente, o sea en la temperatura correcta, la sartén bien caliente, ¿qué pasa? Se te puede llegar a pegar la piel de la carne del pescado y se tiende a desmenuzar. Entonces, mismo procedimiento para esto, sartén bien caliente, vamos a estar preparándola para eso. El pescado está bueno que vos lo dejes macerando un día antes. ¿En qué? En un poco de jugo de limón, salsa de soja. Si querés ponerle alguna hierba, alguna especia, le queda muy bien. En este caso nosotros vamos a estar utilizando solamente un poco de nuez moscada. Y la idea es sellarlo bien, vuelta y vuelta a esta carne, después agregarle las hojas de espinaca que las vamos a cortar bien finitas para poder mezclarlo con la crema de leche. Entonces ahí se hace una salsa junto con todo el sabor del pescado. La receta es muy sencilla, es muy fácil realmente. Ya voy cortando las hojas de acelga. En este caso solamente vamos a utilizar las hojas, no vamos a disponer de las pencas. Las pencas lo que vos podés llegar a hacer es esta parte, ¿sí? Esto es la penca, lo podés hervir. La hervís bien, la dejás por lo menos unos 20 minutos hirviendo en algún caldo y podés utilizarlo para preparar otro tipo de platos. Podés hacer alguna crema con eso, una salsa. Bueno, ya tenemos la sartén caliente, preparamos el pescado, lo tenemos que tener ahí listo. Fíjate, es muy importante que estés pendiente de la temperatura, ¿sí? Porque si no corres el riesgo de, como te había mencionado, de que la carne del pescado se quede pegada. Buena cantidad de materia grasa para evitar que se pegue. Y fíjate, agarrás el filet con mucha seguridad y lo vas a disponer. Una cosa importante, normalmente estos pescados los conseguimos congelados en el supermercado. Vos tenés que ocuparte de descongelarlos bien y secarlos. ¿Por qué? Porque si no, si tiene exceso de agua va a saltar. Ahí va. Un filet y va el otro. No lo mueves.
Si nosotros empezamos a movilizar el pescado ahora, ¿qué pasa? Se va a empezar a desmenuzar. Bueno, ahí por lo menos tenés que dejarlo un minuto. Mientras esperamos que el pescado se cocine acá, vamos para este lado. Te tengo que hablar de un producto súper novedoso. Estoy hablando de la almohadilla de Jack que te trae la gente de Dismar Salud y Cultura. Es una almohadilla que la pones debajo de los pies durante unos 20 minutos y en esos 20 minutos ya estás simulando unas 20 cuadras caminadas. Para poder comunicarte con la gente de Dismar y tener tu producto, hacelo al 021-522-610 o al 0982-380-527 y conseguí tu almohadilla de Jack y Pangao. Muy bien, vamos a ver nuestro pescado. Como te dije, un minuto por lo menos. Es importantísimo eso, que pase el tiempo necesario para que se pueda sellar, para que se cree esa costra que nosotros estamos buscando. Después, muy suavemente vas a moverlo, pero con ayuda de con el movimiento de la sartén. Si tenemos suerte, no se va a pegar nada. Fíjate cómo se empieza a desmenuzar. Ahí traté de agarrarlo y se quiere quedar pegada. Entonces, cuando vos notás eso, dejalo nomás tranquilo al pescado y ya vamos a encontrar la forma de moverlo. Tenés que tener una espátula de silicona a mano para poder justamente mover el pescado sin que se rompa. Acá con ayuda de esto, fíjate, ¿ves? Ahí la muevo, lo despego básicamente, muy despacio. Ya habíamos preparado algunas recetas con merluza, habíamos hecho también el ceviche esta semana. Voy a mover la pieza más grande, fíjate, ahí está. ¿Ves ese dorado? Ese es lo que estamos buscando. Un buen pardeamiento. Acuérdate que como es pescado, se cocina muy rápido. Fíjate cómo se quiere empezar a desmenuzar. Bueno, en este punto, cuando todas las carnes de pescado se cocinan muy rápido, por lo tanto tenés que tener en cuenta de terminar lo más rápido posible la preparación. Yo tengo un poco de vino blanco, que es lo que me queda, ¿sí? Acuérdate que habíamos usado un poco para los vegetales. Vamos a desglasar con el vino blanco, vamos a dejar que se reduzca un poquito ahí. Agregamos, esto me quedó pendiente, agregarle un poco de las hierbas y especias, un poco de nuez moscada. La sal, nunca te olvides, también sal y pimienta, ingredientes indispensables. Bueno, lo dejamos ahí entonces, ¿sí? Ya tenemos entonces la selga cortada, tenemos la crema de leche lista, tenemos también el vino blanco también. Todo preparado. Los vegetales ya están marcados, por lo tanto es simplemente esperar a que esté el pescado para poder servir todo. Vamos a una breve pausa, a un corte comercial y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los filetes de merluza que ya están listos prácticamente. Lo que vamos a hacer es agregarle el vino blanco, ¿sí? Vos podés variar esto, podés incluso utilizar cualquier otro tipo de alcohol, podés utilizar cerveza, podés utilizar vino, podés utilizar coñac, un aguardiente. La verdad, eso depende solamente de vos. En este caso, al pescado siempre le va muy bien el vino blanco. Con esto, ¿qué hacemos? Levantamos también mucho del sabor que está por debajo. Hacemos como una salsa rápida con el vino blanco, esperamos a que el alcohol se evapore, pero como es tan poca cantidad, no hay que esperar demasiado. Ya agregamos la crema de leche, una cantidad regulada, ¿sí? No mucho, porque acuérdate que esto tiene que reducirse un poquito, tiene que hervir el pescado en esto básicamente. Vamos a ir despegándolo suavemente y ya lo dejamos ahí en ese punto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? La acelga, que la disponemos por encima del pescado. Entonces, ¿qué pasa? La idea es básicamente que la acelga no quede 100% cocinada, sino que esté un poquito turgente para poder justamente sentir lo fresco de esta preparación. Entonces, ya tenemos los vegetales, ya tenemos el pescado con la salsa y tenemos también la acelga que en esto que queda de calor residual se termina de cocinar. Es muy importante que sepas eso. La acelga no hace falta que la cocines mucho tiempo. Las hojas verdes pasan muy poco tiempo dentro de cocciones. O si no, ¿qué pasa? El primer error que vamos a notar es que se va a ennegrecer notoriamente. En vez de quedar un verde bien marcado, te va a quedar un verde musgo, un verde mucho más oscuro. Y eso quiere decir que ya te pasaste el punto de cocción. Bueno, además de esto que lo estamos preparando, te tengo una mise en place extra de ingredientes. Vamos a estar preparando una mayonesa casera rápida. Tengo
Huevo, un poco de ajo, aceite, que esto ya lo habíamos hecho varias veces, es básicamente para poder agrandar un poquito tu menú, para que tengas algo fresco con que acompañar esta preparación. Pues tenés los vegetales, tenés esto, el filet de merluza, que ya está con una salsa, ya está con bastante sabor cargado. Y acá por otro lado tenemos tres tipos de lechuga, una lechuga mimosa, una lechuga morada, a ver, lo tengo acá, y también esta otra lechuga que es un poquitito más amarga que las otras, pero en menor proporción hacen un muy buen equilibrio a todos los ingredientes. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esta mayonesa? Ya lo habíamos hecho en varias ocasiones. Fíjate, vamos a utilizar un diente de ajo para poder hacer esto. Con un diente de ajo es más que suficiente, y con un huevo vas a poder desarrollar una buena cantidad de mayonesa. No hace falta trabajar con tanta cantidad. Entonces vamos a estar teniendo una guarnición de verdes, una guarnición de vegetales, y vas a poder jugar con eso para hacer diferentes preparaciones después. Entonces, primero el huevo junto con el ajo, ya disponemos también la sal. Y esto, la mayonesa vos podés hacerlo, ya lo habíamos dicho, podés hacerlo en licuadora, podés hacerlo con el mixer, podés hacerlo a mano, sin ningún problema, también sale a mano. Y primero empezás a mixar el huevo junto con el ajo. Primero lo mixás bien, asegurándote de que se genere esta pequeña espumita que genera el huevo. Y en ese punto vas agregando el aceite, que puede ser aceite normal, como puede ser aceite de oliva o un poco de ambos. La idea es que caiga en forma de hilo justo donde se está elaborando la emulsión, donde está girando la máquina. Entonces de ese modo va a empezar a espesarse. La idea es que cuando vamos a hacer mayonesa para el aliño de ensaladas, cuando tenemos hojas verdes, es que no te quede muy espesa. Si te queda demasiado espesa, es muy pesada la preparación. Tiene que quedar justamente un tanto fluida, como una crema de leche, o un poco más espesa incluso que eso. Entonces se puede escurrir de mejor forma en los vegetales y va a quedar mucho, pero mucho mejor. Ahora, vos esta mayonesa podés hacerlo de 1000 cosas. Podés hacerlo con mostaza, podés hacerlo con jugo de limón. Fíjate, te quiero mostrar cómo va quedando. Que queda, le falta un poquitito más de aceite. Agregándole aceite de oliva complementás muchísimo el sabor, le das mucho más, una textura más interesante. Normalmente si hacemos 100% de aceite, si no tiene mucho jugo de limón, si no tiene mucho vinagre, normalmente se tiende a sentir mucho o el sabor del huevo o el sabor del aceite propio. Ahora, lo que yo sí te recomiendo es que nunca uses aceite mezcla para hacer la mayonesa, porque ahí sí se siente mucho el sabor de la mezcla de aceites y no queda tan agradable. Entonces, si bien el aceite mezcla es el más barato, no precisamente por eso es el más rico. Entonces, bueno, ya tenemos la mayonesa de ajo, rápida y fácil de hacerse. Fíjate cuánto tiempo me tomó. Mientras hablaba, aproximadamente unos 5 minutos, no más que eso. Ya tenemos las hojas verdes por acá, está todo cortado. Lo que vamos a ir haciendo es viendo la presentación final del plato, ¿sí? Que es prácticamente sacar todo de esto y montarlo. Pero antes de eso, antes de hacer nuestra presentación final, vamos a presentarte un producto súper novedoso, que es esta almohadilla de Jack, que te trae para justamente poder hacer ejercicio y disfrutar de tu tiempo libre al mismo tiempo. La pones debajo de los pies mientras estás disfrutando de tu tiempo de descanso, mientras mirás la televisión, trabajás en la computadora, no importa qué estés haciendo, la almohadilla trabaja unos 20 minutos y ya simula unas 20 cuadras caminadas. Entonces estás relajado y haciendo ejercicio al mismo tiempo. Para poder conseguir tu producto, llama a Dismar Salud y Cultura al 021 522 610 o al 0982 380 527. Muy bien, vamos para continuar con nuestra presentación. Vamos a ir ordenando ya nuestra área de... Tengo acá el mantel para poder hacer la presentación final del plato. Voy a elegir un recipiente solamente para lo que va a ser la ensalada, porque tenemos, acuérdate, esta ensalada de 3 tipos de lechuga que vamos a estar variando. Y también tenemos acá donde vamos a estar presentando nuestra merluza. Necesitaríamos un plato más para poder hacer la presentación. Vamos a utilizar este. Y vamos a poder variar con las presentaciones. Acuérdate, ¿qué elementos teníamos? Tenemos la ensalada, que fue ahora, la creamos ahora en poco tiempo. Y tenemos también la berenjena, la cebolla, el ajo, que esto lo habíamos salteado bien. Hagamos un repaso de todo esto. La berenjena, la cebolla y el ajo lo mezclamos bien, lo condimentamos. Un poco de orégano, un poco de nuez moscada y los
salteamos bien con un poco de aceite de oliva, puede ser, te había dicho, aceite de oliva, grasa, aceite normal, lo que vos quieras. Desglasamos todo esto con un poco de vino blanco después de que le dimos un tiempo prolongado en la sartén y le agregamos un chorrito de crema básicamente para poder darle la consistencia de salsa. Y fíjate cómo queda, ¿sí? Ya te había mencionado, cambialo por los vegetales que más te gusten. Esto incluso, así como está, le agregas unos cuantos huevos, lo pones en una masa de tarta y ya tenés también una tarta de vegetales. Justamente por la humedad, la cantidad de crema que tiene, queda bien húmedo para cualquier otra preparación. ¿Qué hicimos con la merluza? La merluza, calentamos bien la sartén, aceite, la sellamos, acuérdate, por lo menos 1 minuto de lado y lado y con mucha seguridad para poder dar la vuelta y que no se te desmenuce. Una vez que pasó el tiempo seguro de que se cocinó, le agregamos un chorrito de vino blanco para desglasar, para levantar todo ese sabor que tenía en el fondo y luego la crema de leche. Al final, prácticamente cuando la crema de leche rompe hervor, le agregamos un poco de la selga por encima para poder darle más que nada la presentación y el volumen que necesitamos. Entonces, vamos a ir presentando esto. Llevo lo que va a ser, que son los vegetales. Va a ser un colchón de los vegetales, la base del plato. Esto es una buena porción, pero para una sola persona. Está bueno que vayan cambiando las proporciones de las guarniciones. Está bueno que haya mucha cantidad de vegetales, justamente para tener en cuenta que no solamente tenemos que comer papa y arroz. Vamos con la merluza. Fíjate cómo se tiende a desmenuzar. ¿Ves? Ahí se rompe muy fácilmente. El pescado este no tiene tanta resistencia a... o sea, la carne una vez cocida tiende a desprenderse muy fácilmente. Entonces, ahí va, dejamos caer un poco de la salsa por encima y listo. Bueno, eso es, primeramente que nada, el plato principal. O sea, tenemos ahí la guarnición de la merluza junto con su salsa. Pero por otro lado tenemos acá lo que es la mezcla de lechugas, que vamos a cortarlas un poquito más. Tenemos un poco de lechuga morada y un poco de lechuga mimosa y la escarola. Ahora, una cosa a tener en cuenta, si bien varían un poco los precios de estas lechugas, vos siempre tendrías que tener un poquito a mano para poder variar más que nada en la presentación. Juega muy pero muy a favor de la presentación los colores de estas lechugas. Entonces lo mezclamos bien. A la mayonesa ya te había dicho, vos le podés agregar un poco de limón, un poco de vinagre, un poco de lo que quieras realmente, hierbas, especias frescas, una mayonesa de orégano, una mayonesa de albahaca, juega muy a favor de todos los sabores. Vamos con la ensalada. ¿Sí? Ahí está. Fíjate, es solamente lechuga, ¿eh? Solamente una mezcla de lechugas, pero ¿qué estamos haciendo? Al agregarle una buena cantidad de ajo, de una mayonesa casera, cambia totalmente el sabor, la percepción. Si la mayonesa está buena y te está apoyando a los vegetales, nadie puede resistirse a una ensalada así. Bueno, esto fue todo por hoy, una preparación súper rápida, express. Fíjate que me pasé hablando más que cocinando porque te quería mostrar eso. Con muy pocas cosas vos podés desarrollarte un buen menú. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau.